tardes. Bienvenidos a la sesión pública jurisdiccional del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí a celebrarse el día 3 de agosto de 2018 a las 18 horas, con fundamento en lo expuesto por los artículos 32 de la Constitución Política del Estado, 6, 13 y 21 de la Ley de Justicia Electoral y 22 del Reglamento Interior de este Tribunal. Por principio de cuenta, le solicito al señor Secretario General de esta institución de cuenta con el quórum legal y necesario para llevar a cabo la presente sesión pública. Con su autorización, maestro presidente Oscar Calixto Sánchez. Hago constar que además de usted se encuentran presentes en esta sala de pleno la señora magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el señor magistrado Rigoberto Garza de Vila, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta del señor magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. Una vez que se ha verificado el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión pública, se apertura oficialmente la misma y se declara que las resoluciones y acuerdos que aquí se emitan serán legalmente válidos. A continuación, le solicito al señor Secretario General informe este pleno sobre el estado de asuntos que se encuentran pendientes para la presente sesión pública. Con su autorización, maestro presidente, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, me permite informar que será materia de resolución el juicio de nulidad electoral con número de expediente TSLP-JNE-24-2018, promovido por los ciudadanos David Armando Medina Salazar y Gustavo Adolfo Larga Rodarte en su carácter de candidato de la coalición del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y el representante del Partido Acción Nacional, respectivamente, para controvertir literalmente, como lo señalan los recurrentes, los resultados de la sesión de cómputo municipal emitida por el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles del 4 de julio de 2018, así como la votación emitida en su totalidad del municipio de Ciudad Valles, y en consecuencia, la revocación de la declaración de validez de la elección, así como la constancia de mayoría expedida en favor del candidato independiente Adrián Esper Cárdenas, así como su plantilla de representación proporcional y de mayoría relativa como triunfadoras del proceso de elección del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para el periodo 2018-2021. Asimismo, me permite informar que será materia de resolución el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TSLP-JDC-62-62-2018, promovido por los ciudadanos Cruz Adriana Linares Ortiz y Lorena Linares Ortiz, candidatas propietarias y suplentes respectivamente a la primera regiduría por principio de representación proporcional, postuladas en un primer momento por el Partido Verde Ecologista de México para el Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, para controvertir literalmente, como lo señalan las recurrentes, el dictamen emitido por el Honorable Comité Municipal Electoral de Ébano, San Luis Potosí, en el cual se aprobó el registro de planilla de mayoría relativa y las listas de candidatos a regidores de representación proporcional del Partido Político Verde Ecologista de México para el Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí, notificado por el Honorable Comité Municipal Electoral al Partido Verde Ecologista de México por conducto de su representante, la ciudadana Cindy Rodríguez Zavala, de fecha 21 de abril del concursante año de 2018, toda vez que a través de este dictamen derivó la ilegal remoción de las suscritas a contender como candidatas por la primera regiduría del municipio de Ébano, San Luis Potosí, y como representantes proporcionales de la planilla para el periodo 2019-2021 y que el Partido Verde Ecologista de México realizó. Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. A consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el listado de asuntos que se presenta para la presente sesión pública. Aquellos magistrados que estén por la afirmativa en aprobar el listado presentado, por favor, en votaciones públicas sírvanse a aprobarlo levantando su mano para tal efecto. Señor secretario, de cuenta el resultado de la votación. Magistrado presidente, informo que el listado de los asuntos a resolver es aprobado por unanimidad. Gracias. En esas condiciones se procede al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del medio de impugnación que se refiere a un juicio de nulidad electoral con número TSLP-JNE-24-2016, promovido por el ciudadano David Armando Medina Salazar y Gustavo Adolfo Larga Rodarte. Al estar dicho medio de impugnación bajo la responsabilidad de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se le concede el uso de la voz para proponer el proyecto respectivo. Conformemente, magistrado presidente, se da cuenta por conducto del licenciado Francisco Ponce Núñez. Claro que sí, adelante, licenciado. Con su caso, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de nulidad electoral TSLP-JNE-24-2018 listado para esta sesión.
En el proyecto se propone declarar infundados los agravios formulados por los actores en virtud de que ninguna de las irregularidades denunciadas actualiza la causal de nulidad que fundaron su demanda. Esto es, la causal prevista en el artículo 71, fracción 12 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, relativa a la existencia de irregularidades graves, plenamente acreditados y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. En el caso, los actores impugnaron un total de 83 casillas correspondientes a la elección de Ayuntamiento de Ciudad Valles San Luis Potosí, 47 puede exceder el número de boletas sobrantes de la suma entre boletas entregadas y las boletas utilizadas, 27 casillas por apertura extemporánea y consecuente retraso en el inicio de la votación y votos perdidos por esta circunstancia, y 9 casillas más por no haberse indicado en las actas de jornada electoral la fecha de inicio o fin de votación. Adicionalmente, los actores alegaron que para esta elección se entregaron de manera injustificada 6.954 boletas de más, ya que se entregaron al Comité Municipal 133.145 boletas, en tanto que el listado nominal se integra por 126.191 electores. En el proyecto se propone estimar infundados los agravios por las consideraciones que se sintetizan a continuación. En lo que respecta a las 43 casillas impugnadas por haber boletas excedentes, asiste la razón a los inconformes en cuanto a que de la suma de la votación total emitida y las boletas sobrantes es mayor que las boletas recibidas, arrojando dicha diferencia en todas las casillas impugnadas un total de 359 boletas. Sin embargo, dicha irregularidad no constituye una irregularidad grave que en forma evidente ponga en duda la certeza de la votación. Si arriba esta conclusión, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 72, fracción tercera, inciso C, párrafos tercero y cuarto de la Ley de Justicia Electoral del Estado, una irregularidad será considerada grave siempre y cuando produzca una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y pongan en peligro el proceso electoral o sus resultados. Por su parte, el elemento relativo a se ponga en duda la certeza de la votación se refiere a que de manera clara o notoria se tenga un temor fundado de que los resultados de la votación residida en la casilla no corresponden a la realidad o al sentido en que efectivamente estos se emitieron, esto es, que haya incertidumbre respecto a los votos sufragados. Bajo tales premisas se concluye en el proyecto que un excedente en boletas en los paquetes electorales no constituye una irregularidad grave, en tanto que el excedente de boletas sobrantes señalado por los actores no se tradujeron en votos y no hay base legal alguna para identificar o confundir un voto con una boleta. Ello, pues, no hay que perder de vista que el voto constituye un acto jurídico, específicamente una manifestación de voluntad, en virtud de la cual el sufragante expresa su preferencia para que determinado candidato, postulado por un partido político o postulado de manera independiente, ocupe un determinado cargo de elección popular. Por regla general, para que el voto se produzca es indispensable que el elector, que cuenta con credencial para votar con fotografía y está inscrito en la lista nominal de determinada sección electoral, acuda a la casilla perteneciente a esta, con el fin de que se le sea entregada una boleta autorizada para tal efecto y que en ella se asiente una marca y la deposite en la urna correspondiente. Hasta que esto ocurre es cuando en realidad se ha producido un voto. En cambio, las boletas electorales solo son papeles o formas impresas que sirven únicamente de medio autorizado legalmente para que el elector pueda producir el voto. Como se ve, los conceptos voto y boleta son distintos y no hay razón alguna para confundirlos. Por ello, las inconsistencias derivadas de los datos que se obtengan del número de boletas recibidas en la casilla y las sobrantes, en modo alguno puede afectar o viciar la certeza de la votación recibida en casilla. Sobre esta base, la Sala Monterrey resolvió el expediente SM-JRC-68, diagonal 2016, determinó que el rubro de boletas sobrantes es considerado como no fundamental o auxiliar, es decir, no impacta directamente en la votación. Por tanto, al no coincidir o ser incongruente dicho rubro con el resto de los rubros fundamentales, como serían ciudadanos que votaron como una lista nominal, votos sacados o extraídos de la urna y votación emitida, dicha irregularidad no puede llegar a impactar en los resultados del cómputo. De ahí que en el proyecto se proponga declarar que la irregularidad analizada no constituye una irregularidad grave que ponga en duda la certeza de la votación de las casillas impugnadas y por consecuencia no actualizada la causal de nulidad invocada por los actores. En otro orden de ideas, y por lo que respecta a las 27 casillas impugnadas por apertura extemporánea de la mesa directiva de casilla y consecuente retraso en el inicio de votación, en el proyecto se propone declarar dicha irregularidad que tampoco es grave y tampoco impactó en el principio de certeza o la libertad de voto como ponen los actores. Lo anterior, pues como se justifica en el proyecto de resolución, el retraso en el inicio de la votación no constituye en sí mismo un impedimento para votar, pues resulta justificado que con el motivo de la dinámica en que se desarrolla el día de la jornada electoral se retrase el inicio de la apertura de votación, sin que esta sea razón suficiente para considerar que se está impidiendo el ejercicio del voto, ya que a pesar de que los funcionarios son capacitados para llevar a cabo las labores encomendadas, esto no significa que las tengan que realizar en forma automática y sin ningún retraso. En tal virtud, se determinó que si, de conformidad con lo previsto en el artículo 274, párrafo 1, inciso F de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y su correlativo 369, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado, el límite máximo legal para la instalación de apertura se fijó en las 10 horas del día de la jornada electoral,
Consecuentemente, 26 de las 27 casillas impugnadas que se instalaron antes de las 10 horas y no consta incidencia alguna que indique lo contrario, el retraso se puede justificar en la dinámica de instalación. Sobre este tema en particular, existe una casilla en el presente caso que inició la recepción de la votación hasta las 10 horas con 40 minutos del día de la jornada electoral. No obstante, en el proyecto se considera que dicha irregularidad también se justifica en la dinámica de la instalación, dado que de conforme con la hoja de incidente respectiva, la instalación de la casilla comenzó a partir de las 9:23 horas a consecuencia de la sustitución de 2 funcionarios de casilla. Por otra parte, en lo que respecta a la votación promedio de 18.992 votos que los promoventes afirman haber perdido en razón de la apertura extemporánea de casillas, en el proyecto se propone declarar infundado dicho argumento, pues carece de sustento que deba presumirse la no recepción de votos de ciudadanos correspondientes a las casillas impugnadas por el solo hecho de que fueron aperturadas de manera extemporánea. A mayor abundamiento, en ninguna hoja de incidentes de las 27 casillas impugnadas por apertura extemporánea se advierte que se haya registrado la existencia de votantes que hayan estado presentes en la casilla con la intención de emitir su voto y que debido a la demora en la apertura de casilla se hayan retirado de sufragar. Por lo cual, estimarse que los actores se debe estimarse en el proyecto que los actores incumplieron con la carga probatoria que les corresponde en términos del artículo 41, párrafo segundo de la Ley de Justicia Electoral del Estado, esto es, aportar medios de prueba idóneos que acrediten sus afirmaciones en base a su pretensión. Por todo lo anterior, en el proyecto se propone determinar que el irregular en estudio no actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo 71, fracción 12 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, por virtud de que los atrasos acontecidos en las 27 casillas impugnadas por apertura extemporánea no constituyen irregularidades graves que pongan en duda la certeza de la votación. En lo tocante a las 9 casillas impugnadas por no indicarse la fecha de inicio o fin de votación, en el proyecto se propone declarar infundado el agravio planteado, dado que 5 de las 9 casillas impugnadas sí se asentó el acta de jornada electoral respectiva a la hora de inicio y fin de la votación, y por lo que respecta a las restantes 4 casillas, si bien asiste la razón a los actores en el sentido de que no se asentó la hora de inicio o finalización de la votación en las actas respectivas, tal incidencia no constituye en modo alguno una irregularidad grave que afecte de manera sustancial los principios constitucionales en la materia, como el principio de certeza o libertad del voto, o bien puesto en peligro el proceso electoral y sus resultados. Lo anterior, pues, conforme al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, carece de sustento el argumento de los promoventes de que deba presumirse una apertura tardía en la recepción de votación, con la consecuente no recepción de votos de algunos ciudadanos correspondientes a esas secciones electorales. Carece de sustento el motivo del disenso, en tanto que no se asentó en el incidente alguno relacionado al respecto, ni tampoco se aprecia que los representantes de los partidos políticos y coaliciones hayan firmado las actas de jornada electoral o las actas de incidentes respectivos bajo protesta. De ahí que se considere que en especie la causa de nulidad invocada por los actores no se actualiza, toda vez que del contenido de los documentos antes citados no se deduce nada al respecto, ni los promoventes ofrecen elementos probatorios tendientes a acreditar lo anterior. Situación que se ve robustecida porque ninguna de las actas de jornada electoral ni las hojas de incidentes se hace constar incidente que guarde relación con esta irregularidad. O al contrario, de las propias actas de referencia se puede inferir que durante la instalación del mérito no ocurrieron incidentes, además de que ninguno de los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes firmaron bajo protesta, lo que sería suficiente para desvirtuar la presunción de validez que opera en beneficio de los actos de autoridad. Finalmente, y por lo que respecta al agravio dirigido a controvertir la entrega de 6.954 boletas, además de las correspondientes a los 126.191 electores que figuran en la lista nominal, en el proyecto se propone declarar que la entrega de dicha cantidad de boletas no constituye una irregularidad, habida cuenta que las 6.954 boletas que agravian a los actores corresponden a las boletas entregadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento de Elecciones por tratarse de una elección concurrente. Dichas boletas se desglosan de la siguiente manera: 4.032 boletas para representantes de partidos políticos nacionales, 224 para representantes de partidos políticos locales, 224 para candidatos independientes de elección federal, 224 de representantes de candidatos independientes de elección local y 2.250 para las casillas especiales, 282 S1, 324 S1 y 324 S2, lo que da un total de 6.954 boletas, cifra que coincide con la controvertida por los actores en el presente juicio de nulidad. El mérito de lo anterior es que se propone en este pleno confirmar los resultados de cómputo municipal y por consecuencia la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Ciudad Valles, de Luis Potosí, así como las constancias de validez y mayoría otorgadas en la planilla postulada por el candidato independiente Adrián Esper Cárdenas. Cabe señalar que, mediante escrito presentado el 17 de julio del año en curso, los actores pretendieron impugnar los resultados de 27 casillas más por apertura extemporánea de las mesas directivas de casilla, así como hacer valer presuntas irregularidades en el resguardo de los paquetes electorales. En el proyecto se propone decretar el sobreseimiento de la causa por lo que respecta a los actos impugnados en el referido escrito de ampliación de demanda por haber sido presentada esta de manera extemporánea.
esto es, fuera del plazo de 4 días que prevé el artículo 83 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Lo anterior, por lo que respecta a la supuesta apertura extemporánea de mesas de casilla, se trata de irregularidades sucedidas el día de la jornada electoral, por lo cual el plazo con el que contaron los actores para impugnarlas empezó a correr el día siguiente a la conclusión del cómputo municipal, esto es, del día 6 de julio de 2018 al 9 de julio de este año. En lo tocante a las supuestas irregularidades en el resguardo de paquetes electorales, constan autos que los actores estuvieron presentes en el acta de circunstancia de apertura de bodega electoral. En ese tenor, si la fecha en que tuvieron conocimiento de los actos impugnados es el 10 y no el 13 de julio del año en curso, como sostuvieron en su escrito de ampliación de demanda, es de concluirse que la ampliación de demanda se presentó de manera extemporánea por haber sido presentada el día 17 del mismo mes y año. En tal virtud, ante la evidente presentación extemporánea de la ampliación de demanda, con fundamento en lo expuesto en el artículo 36, fracción cuarta y 37, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado, en efecto se propone sobreseer el juicio por cuanto hace los actos impugnados en la mesa. Es la cuenta, señor magistrados. En consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si alguno de los magistrados desea realizar una intervención, se abre la etapa de discusión para tal efecto. Si no hay intervenciones, si me lo permiten, tomo el uso de la voz para exponer mi punto de vista en relación al proyecto. En ese sentido, señalo que no estoy de acuerdo con el proyecto en virtud de que, a mi criterio, considero que sí existieron irregularidades graves en la elección del municipio Valle San Luis Potosí, en virtud de que se cometieron algunas violaciones que fueron sustanciales tanto en la jornada como en los actos posteriores a la jornada, refiriéndome específicamente con los actos posteriores al cómputo municipal que se llevó a cabo. Pero me referiré por partes, iniciando con la jornada electoral. En principio, podemos observar en el expediente que nos ocupa que la autoridad administrativa electoral habilitó incluso casillas especiales para recibir votación municipal en ellas cuando la ley no lo permitía, dado que las casillas especiales solamente se establecerían para recibir votación de presidente de la República, senadores, y no así del cómputo municipal. Por otro lado, en cuanto a las boletas extraordinarias que fueron aportadas, las 6.954 que habla la parte lectora, precisamente en relación a los resultados que se establecen en las actas del cómputo municipal, me tomé la tarea de verificar con los datos que se publican en la propia página del CEPAC, del Consejo Estatal Electoral, y fácilmente más de 40 casillas no corresponden a la votación que se recibió para el caso del diputado local por ese distrito, aunque fueran los mismos casillas, los mismos votantes, es decir, en algunas había un desfase hasta de 200 electores en las casillas establecidas, en algunas eran 40, en algunas eran 30, 20, pero la irregularidad se señaló en por lo menos 40 casillas que son verificadas.
Por otro lado, refiriéndome al cómputo municipal que se llevó a cabo, igual la autoridad administrativa electoral no puso empeño en que se realizara como lo establece la ley, bajo las facultades y bajo la normativa que debe de verificar, y no se establecieron actas, no existen muchas actas de cómputo municipal, no se estableció el conteo con precisión, de manera tal que, lejos de aportar certeza el cómputo municipal, por el contrario, aportó una laguna más grande sobre la certeza de la elección. Todos estos actos conjuntos, unos con otros, me lleva a establecer que sí existen algunas irregularidades que se debieron de haber verificado y analizado pormenorizadamente por este tribunal, sobre todo cuando el cómputo municipal es a simple vista verificable que no se llevó a cabo de conformidad a las normas que rigen la materia electoral para ese efecto. Por tal motivo, por lo menos hubiera correspondido realizar de parte de este tribunal un trabajo exhaustivo a fin de darle credibilidad a dicha elección, que precisamente ese es nuestro trabajo en la cadena, tanto entre autoridades administrativas como jurisdiccionales, es soportar que las elecciones se hayan llevado a cabo con la mayor certeza posible para respetar el voto de cada ciudadano que se emitió en una urna. Por lo tanto, con todo lo anterior, difiero del proyecto que se presenta y anuncio un voto particular en el cual precisaré a detalle cada punto a que me he referido en esta intervención. Gracias. Adelante, magistrado Yolanda. Bueno, magistrado, yo solo quiero puntualizar algunas cosas en razón de las manifestaciones que está haciendo. En primer término, en cuanto a las casillas especiales y en cuanto a los electores que usted dice que hay de más y que tampoco hay muchas actas de cómputo municipal y que el cómputo municipal no se llevó a cabo en la forma establecida, todos estos argumentos no forman parte de la litis, magistrado. La litis se centró en otros puntos que se están contestando de manera exhaustiva en el proyecto que se presenta. Se está dando una puntual contestación a cada uno de los razonamientos que expresa la parte actora, y me parece que todos esos argumentos a los que usted está haciendo alusión no se encuentran contemplados dentro de los puntos que está exigiendo la parte actora en su escrito de demanda. Gracias. Bueno, nada más, si me lo permite, quiero aclarar una cosa. Uno de los agravios que establece la parte actora se establece en una violación a la fracción 12 del artículo 71 de la ley electoral, el cual, en lo que aquí corresponde, en resumidas cuentas, establece que puede proceder la nulidad cuando se establezcan irregularidades graves. Y a lo que me he referido precisamente con mi intervención es a irregularidades que a mi criterio son graves y que sin embargo pues se dejaron de verificar tanto en la jornada electoral como posteriormente a ello. Entonces sí forma parte de la litis, porque se estableció una causal
que está relacionada con los argumentos que estoy señalando. Ahora, que pueda usted coincidir o no, estoy de acuerdo con que podamos diferir de criterio. Para eso es un órgano colegiado, para enriquecer precisamente el criterio de cada uno de los magistrados y llevar una resolución colegiada finalmente con una decisión mayoritaria o por unanimidad. Entonces, sin embargo, sí quise aclarar esa cuestión porque a mi punto de vista sí forma parte de la ley. Adelante, magistrado Riguardo. Gracias, presidente. Ciertamente la causa genérica que se invoca en nulidad tiene un concepto amplio que permite tanto a los interesados como a este propio órgano jurisdiccional un espacio, una dimensión muy general para su análisis. Pero con todo y esa generalidad, estamos hablando de un juicio de nulidad electoral, estamos hablando, no hay suplencia de la queja y no podemos hablar de espacios o aspectos que van más allá de la ley planteada. No recuerdo que se haya hecho dentro de los agravios un contraste entre la elección de diputados y la elección municipal, como usted la refirió en uno de sus argumentos. Por otro lado, no se establece cómo esas casillas especiales incidieron en forma directa en el resultado de la elección, con independencia de lo justo de su afirmación o de la afirmación general en cuanto a su existencia o inexistencia, y creo que su sola presencia no sería un elemento valedero para establecerlo como una causa determinante y grave, si no se establece de qué manera en forma directa incide en el resultado. Por otra parte, ciertamente podemos invocar la existencia de hechos notorios, aun cuando no lo invoquen las partes, pero siempre y cuando no sea parte de los parámetros que se han precisado en la litis. Eso se tiene que precisar. Y se me hace muy aventurado hablar que a simple vista se detectan las irregularidades, cuando creo que ese no es la mecánica, los términos en que tenga este tribunal que manifestarse. Es una afirmación muy genérica, muy ambigua, que yo no tengo que sostener que a simple vista se vean. Puede ser coloquialmente, pero aquí tendremos la obligación de precisarlo puntualmente, tanto con hechos probados y normas violentadas, y establecer detalladamente la forma en que se demuestran esas causas graves. Estamos hablando nada más y nada menos de en determinado momento retrotraer los efectos de la voluntad ciudadana en el ejercicio democrático acontecido en esta ciudad, concretamente en Ciudad Valles, en nuestro sistema democrático. Entonces, ver esos aspectos y también afirmar de manera genérica que no existen algunos actas de conteo. Creo que también eso lo consiento, lo comprendo y lo analizo cuando me lo externa algún interesado en tal o cual procedimiento. No está obligado más que a darnos los hechos y las circunstancias que percibió. Pero nosotros a cambio sí tenemos que dar razonamientos y fundamentos para tomar una decisión y no manejarlo de una manera así de genérica. Por el momento es me permito referir y considero que la resolución fue más concreta y más directa a los puntos de manera específica plantearon los interesados. Gracias, presidente. Sí, gracias, magistrado. Si me permite, vamos a aclarar algo en relación al comentario del magistrado para no perder la hilación.
Con todo gusto, en mi voto particular le haré la aclaración, si gusta, incluso casilla por casilla, de qué me he referido cuando digo que la votación no corresponde. Y por supuesto que usted mencionó que la causa genérica invocada por el actor lleva consigo para este tribunal el hecho de que deba analizar si efectivamente, como lo indica el actor, no coincide los votos con la votación recibida, o con el número más bien de electores que se presentó a sufragar en esa casilla, razón por la cual para ello este tribunal pudo haber dictado las medidas que considera pertinentes para dar certeza a la elección. Dentro de esas medidas, pues hay diligencias para mejor proveer, que no necesariamente tuvo que haberlas aportado el actor, sino que nuestro trabajo precisamente es dar certeza a la elección. Si se fija, en ningún momento he hecho argumento alguno sobre si corresponde realmente el triunfo o no a una persona. Mis argumentos han sido centrados a que la certeza de la elección en este caso se encuentra muy debilitada por todas las inconsistencias, las irregularidades que he señalado en mi primera intervención, y que esa certeza es siempre inminente y necesaria en todo proceso electoral, para que los electores puedan tener confianza en que se revisaron los procedimientos en forma adecuada. Además, que usted señala que no teníamos la obligación de revisar el cómputo municipal, y no concuerdo con usted, definitivamente no concuerdo con usted, porque teníamos la obligación de revisarlo bajo la premisa de irregularidades graves, y el cómputo municipal es el último eslabón entre los actos realizados por la autoridad administrativa y los realizados por la jurisdiccional, y es ahí, en ese cómputo municipal, donde precisamente se aclaran las dudas, se otorga mayor certeza, se clarifican algunos errores aritméticos, etcétera, que hubieran podido llevar a cabo los funcionarios de las mesas directivas en la elección. Por eso es tal su importancia del cómputo municipal y de los cómputos distritales, porque verifican y clarifican los resultados con una mayor precisión. Entonces, definitivamente que no concuerdo en su posicionamiento, porque de lo contrario pues no nos mandarían los datos del cómputo municipal, de los cómputos distritales, para que se verificaran por un tribunal. Desde luego que me parece que deben de ser verificados. Adelante, magistrado. Sí, bueno, con todo el respeto que me merece, magistrado, sí me gustaría decirle que en los juicios de nulidad electoral son de estricto derecho, y por tratarse de estricto derecho no hay suplencia. Entonces nosotros no podemos pedir ni hacer diligencias que no estén contempladas en la ley, más que en casos estrictamente graves y excepcionales es cuando se pide el uso de esas diligencias. Por otra parte, se llevó a cabo el cómputo municipal y estuvieron representantes de todos los partidos, y el representante, por cierto, de la parte actora estuvo el día del cómputo municipal y no hicieron alusión a ninguna incidencia, firmaron todos de conformidad en el cómputo municipal. Posteriormente se hizo un recuento de todas las casillas, y en ese recuento que se llevó a cabo precisamente porque había una diferencia entre el primer y segundo lugar,
que había, dado la determinancia que había entre el resultado y segundo lugar, se hizo un recuento de de todas las casillas, se llevó a cabo un recuento total de todas las casillas. Una vez llevado a cabo este recuento de todas las casillas, tampoco hubo incidencias y también estuvieron presentes los representantes de la parte actora en este recuento de votos. Entonces, si no hubo incidencias, si no hubo manifestaciones que vengan a este tribunal y que consten en autos que hubo tales incidencias o que se presentaron actos de manera grave, reiterada, o que para este tribunal tuviera la duda de que hubo alguna cuestión que se debería dilucidar mediante una diligencia, pues se hubiera solicitado, pero en el caso no había elementos para solicitar un tipo de diligencia como usted la refiere, y por tanto me parece que es grave que se esté hablando del trabajo de las autoridades, tratando de desestimarlo, cuando la verdad la litis se centra en otras cuestiones. Y como le vuelvo a repetir, se está dando una puntual respuesta a cada uno de los argumentos que está expresando la parte actora en su escrito de demanda. Entonces, creo que si las respuestas que se están dando por parte de este tribunal en la sentencia que se está emitiendo no les convencen o creen que son violatorias o creen que son irregulares, tienen todavía a su alcance una cadena impugnativa con la cual lo pueden hacer valer. Entonces, le digo, con todo respeto, sí esperaré su voto particular y me parece que bueno, ya la controversia que se pueda suscitar en torno a la respuesta que se le está dando, las partes lo tendrán que controvertir en las instancias pertinentes. Claro que sí, magistrada, tendrá mi voto particular en el tiempo que precisa la ley y si hablo del trabajo administrativo electoral es porque consta en el expediente, no estoy inventando nada y lo puedo mostrar en cualquier momento, que no se llevó a cabo el cómputo municipal con la normativa, los procedimientos que señala la ley electoral. Está acreditable en cualquier momento en el expediente. Repito, yo también respeto su criterio y respeto su proyecto, así que en mi voto particular haré las observaciones necesarias y pertinentes en relación a lo que he expuesto hasta el momento. Bien, adelante, magistrado Gregorio. Solo una puntualización, magistrado. Usted afirmó que yo dije que no se debía atender y analizar el cómputo municipal. Jamás afirmé eso. Sería una insensatez de mi parte decir que no se analiza el cómputo municipal, puesto que precisamente es el punto medular en esta controversia y reitero que se está realizando dicho análisis. Nada más es acotar que jamás afirmé que no se debe hacer ese estudio. Gracias. Bien, gracias, magistrado. Si no hay más intervenciones, se considera suficientemente discutido el asunto y se solicita al señor secretario general de este tribunal tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor presidente, por favor, tomar la votación respectiva. Magistrado Yolanda Cruz Lozano. A favor. Gracias. Magistrado Gregorio Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Zacarías Sánchez. En contra, anunciando un voto particular. Gracias. Magistrado presidente, informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por mayoría de votos, anunciando usted, magistrado presidente, un voto particular conforme a la intervención. Gracias. Bajo tales circunstancias, le solicito por favor al señor secretario de estudio y cuenta nos auxilie con los puntos resolutivos de la hora sentencia emitida por este tribunal. Los puntos resolutivos de la sentencia emitida son los siguientes. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se sobresee en juicio única y exclusivamente por cuanto hace a los actos impugnados señalados en el escrito de ampliación de demanda presentada por los actores, consistentes en la votación recibida en las casillas 346C1, 354B1, 354C1, 356B1, 356C2, 358B, 266C4, 266C7, 267B1, 271C3,
276C1, 283C2, 284C1, 285B1, 288C1, 290C1, 291B1, 291C1, 296C1, 297B1, 298B1, 298C1, 311B1, 324B1, 349E1, 349E1 y 358C1, así como irregularidades en la apertura de bodega electoral y resguardo de paquetes electorales. Lo anterior, por haber resultado extemporánea la presentación del escrito de ampliación de demanda, de acuerdo con lo expuesto en el considerando 3.1 de esta resolución. Tercero, se confirma, inciso A, los resultados del cómputo municipal efectuado en sesión de cómputo el 4 de julio de 2018 por el Comité Municipal Electoral de Ciudad Valles, San Luis Potosí. Inciso B, la votación emitida en el municipio de Ciudad Valles. Inciso C, la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí, para el periodo constitucional 2018-2021. Y inciso D, la constancia de validez y mayoría de elección de Ayuntamiento para el periodo constitucional 2018-2021, otorgada a favor de la planilla postulada por el candidato independiente Adrián Esper Cárdenas. Lo anterior por los razonamientos vertidos en el considerando 4 de la presente resolución. Cuarto, notifíquese personalmente a los promoventes y al tercero interesado, por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución al Comité Municipal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, y por estrados a los demás interesados, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Quinto, conjuntamente lo dispuesto en los artículos 3, fracción 13, 14 y 15, 41, fracción cuarta, en correlación al diverso 23, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia que se pronuncie en el presente asunto, una vez que haya causado estado, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 6 de la presente resolución. Es la contestación. Gracias. ¿Alguna observación con los puntos resolutivos magistrados? Ninguna. Bien, si no hay alguna observación, se instruye para su próximo. A continuación se da cuenta con un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TSLP-JS 62-2018, promovido por los ciudadanos Cruz Adriana Linares Ortiz y Lorena Linares Ortiz, candidatas propietarias y suplentes respectivamente a la primera regiduría por principio de representación proporcional postuladas en un primer momento por el Partido Verde Ecologista de México para el Ayuntamiento de Ébano, San Luis Potosí. Al estar dicho medio de divulgación bajo la responsabilidad de un servidor, doy cuenta de él a través de la licenciada Isabel Castro Becerra, si no tienen objeción los señores magistrados. Adelante, Alicia. Buenas tardes, con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Me permito dar cuenta del proyecto de resolución identificado con clave TSLP, /JDC, /62, /2018, interpuesto por las ciudadanas Cruz Adriana Linares Ortiz y Lorena Linares Ortiz, en contra del dictamen de fecha 21 de abril del año en curso, dictado por el Comité Municipal Electoral de Ébano, San Luis Potosí. La ponencia propone desechar de plano el juicio ciudadano, al estimarse que el juicio es notoriamente extemporáneo, con fundamento en el numeral 36, fracción cuarta de la Ley de Justicia Electoral del Estado de San Luis Potosí, toda vez que el escrito de demanda fue interpuesto extemporáneamente, debido a que se presentó fuera del plazo establecido en la base a las consideraciones siguientes. La Ley de Justicia Electoral en el Estado, específicamente en su artículo 31, establece que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Asimismo, al respecto se establece en el numeral 32 de la Ley de Justicia Electoral que los medios de impugnación deben presentarse dentro de los 4 días siguientes del que se tenga conocimiento del acto combatido o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable. De los anteriores presupuestos legales podemos desprender que el recurso que nos ocupa fue presentado extemporáneamente, toda vez que las inconformes tuvieron conocimiento del acto del que contravienen el día 22 de junio del año en curso y se presentó el medio de impugnación hasta el día 3 de agosto del siguiente, por lo que transcurrieron 42 días posteriores a la fecha en que se presentó el medio de impugnación. Por lo tanto, el plazo transcurrió en exceso, actualizando la causa de improcedencia consistente,
en la extemporaneidad de su presentación, debiéndose en consecuencia decretar el desechamiento de plano de la demanda. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias. En consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si alguno de los magistrados desea intervenir, se abre la etapa de discusión para tal evento. Si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el asunto y se solicita al señor secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor vicepresidente, procedo a la votación respectiva. Magistrado Yolanda Rosario. A favor. Gracias. Magistrado Roberto Rosario. A favor. Gracias. Magistrado Oscar Calixto Sánchez. A favor. Gracias. Señor presidente, informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad. Gracias. En estas condiciones se solicita la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia ahora emitida. Con su autorización, magistrado presidente, procedo a dar lectura de los puntos resolutivos. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, en base a las consideraciones vertidas en la parte considerativa segunda de la presente resolución, se desecha de plano este medio de impugnación interpuesto por las ciudadanas Cruz Adriana Linares Ortiz y Lorena Linares Ortiz. Tercero, notifíquese los términos de la parte considerativa cuarta de esta resolución. Quinto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracciones 13, 18 y 19, 23, 62 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. ¿Alguna observación con los puntos resolutivos? Ninguna. Bien, si no hay observaciones, se instruye para su resolución. Señor secretario, informe este pleno si existe algún otro asunto pendiente para la presentación pública. Nuestro presidente informa este honorable pleno que acorde a la orden del día no hay asuntos pendientes que desoban. Gracias. En consecuencia, se da por concluida la presentación pública, siendo las 19:04 horas del día 13 de agosto de 2018. Gracias por su asistencia.